esto sí que está bien en serio, Vamos a 1940. Pensemos que DC Comics no era la editorial que todos conocemos ahora. Más bien había dos editoriales hermanadas que trabajaban mancomunadamente, codo a codo y demás metáforas que nadie me está pidiendo que agregue. Estaba All American Comics por un lado y National Publications por el otro. Tal vez National Publications estaba por este lado y American Comics por este, no importa. Eran dos editoriales diferentes, pero estaban bajo una misma esfera en lo que a negocios respecta. En All American Comics estaba Max Gaines. Max Gaines había sido uno de los pioneros de la idea de la revista de historietas, del llamado comic book. Fue el que trajo la idea de hacer la revista enteramente dedicada a historietas. Y además apoyó, por ejemplo, y recomendó muy bien a dos muchachos jóvenes que habían venido con la idea de un personaje nuevo, que se llamaban Siegel y Shuster, obviamente los creadores de Superman, y de hecho los envió para que hablaran con la gente de National Publications, que era la que publicaba Superman, a Batman, y la que usaba la sigla DC, queriendo decir con esto Detective Comics. Bien, pero vamos otra vez, no sé si acá o allá, a All American Comics. Y allí estaba Gaines y tuvo esta idea de tratar de coordinar a los personajes que se publicaban por separados. Era una época en la cual los superhéroes florecían de cada esquina, ¿no? Uno no podía cruzar de vereda sin encontrarse con un superhéroe nuevo. Y tuvo la idea de, bueno, coordinarlos en una misma historia y darle más exposición, más promoción, ¿sí? Y así nació el primer grupo de superhéroes, ¿sí? The Justice Society of America. Bueno, pero no esta exactamente, sino la que les voy a mostrar ahora cuando encuentre la tapa. Acá. En All Star Comics número 4 surge la Justice Society of America, algo que promovió, como les dije, Max Gaines y Sheldon Mayer, que era su editor. Vamos a utilizar los personajes de la editorial, pero los vamos a poner en una misma historia, ¿sí? The Spectre, Flash, Aquaman, Atom, Hawkman, Green Lantern, Doctor Fate, Johnny Thunder, que ni aparece en el dibujo, porque era una suerte de mascota casi Johnny Thunder, bueno. Y fíjense que van a luchar por la democracia y por América, For America and Democracy, pero no se entusiasmen mucho porque cuando dicen América no se refieren al continente americano, sino a Estados Unidos nada más. Pero bueno, por la democracia luchaban, ¿qué tanto? Y esto ocurre un poco antes, meses antes de que Estados Unidos entrara a la Segunda Guerra Mundial, todavía no había declarado la guerra al eje. Así que bueno, las historias de estos personajes van a estar pobladas durante la década del 40, o por lo menos la primera mitad de la década del 40, por nazis, orientales de fisonomías malévolas, bueno, los enemigos de la guerra de Estados Unidos, ¿sí? En el 42, ya que aparece nuestra amiga Diana, la van a sumar a la Justice Society, pero casi como secretaria, ¿no? Servía el café mientras los demás meditaban qué iban a hacer. No son buenas historias, en general. Los personajes sí se cruzaban, pero no actuaban mucho juntos. Más bien se reunían al final y al principio de la historia, o mejor dicho, al principio y al final de la historia, y en el medio cada uno tenía sus propios conflictos, dibujados por el dibujante habitual de cada personaje. No eran historias interesantes. El personaje de Wonder Woman estaba desperdiciado absolutamente. Tener a Wonder Woman como secretaria es como, no sé, ya que estamos mundialistas, es como llamar a Messi para que sea el aguatero del equipo. No tiene mucho sentido, ¿sí? Perdónenme la metáfora futbolística, pero como todo está girando alrededor del mundial, ahora hay que mencionarlo. Bien. Pero de todos modos,
tuvo aceptación. Batman y Superman no participaban porque ellos ya tenían demasiada exposición, ¿sí? Piensen que Superman salía en Superman y en Action Comics, Batman salía en Batman y en Detective Comics, pero sí los mencionaban como miembros honorarios. No tenían tiempo para reunirse con la Justice Society, pero allí estaban. Bueno, una vez terminada la guerra, empezó a decaer después el interés por los superhéroes en general. Ya venía pronunciándose un poquito antes, en realidad. Entonces, al faltar ya el enemigo fascista, empezaron a aparecer algunos platos voladores, algunos alienígenas. Las historias empezaron a mejorar un poco y los personajes empezaron a interactuar más entre sí, pero se terminó el asunto. Y en el número 57 de All Star Comics se terminó la Justice Society. Al menos por un tiempo, claro, porque en el año 56, saben que surge un nuevo Flash en la revista Showcase número 4, cuya portada estaremos viendo aquí seguramente, en este momento. Si no la estamos viendo, ha fallado la gente de edición y serán todos despedidos. Y surge un nuevo Flash. Y alguien dijo, bueno, hay que explicar qué pasó con el otro Flash, por qué este es diferente, por qué tiene otra ropa, por qué se llama de otro modo, ¿sí? Por ende, en el año 61 ya proceden a explicar quién era ese otro Flash. Digo, el anterior, que había sido de él. Y empieza este concepto de las tierras paralelas. En ese número, el famoso número de Flash de Dos Mundos, cuya tapa también estaremos viendo aquí en este momento, no se nombra a Tierra 2 todavía, pero luego pasaría a llamarse Tierra 2. Tierra 2 es la tierra de la Justice Society, pero no esta, sino la que está acá adentro y acabamos de ver, ¿sí? Es una tierra en la cual los superhéroes surgieron en la década del 40, ¿sí? Surgieron antes que en Tierra 1, donde surgen en realidad a partir de la década del 60, o del 70, o del 80, bueno, depende del cambio de continuidad de DC Comics. Pero digamos, las versiones primigenias de los personajes estaban en Tierra 2 y las versiones más nuevas de los personajes estaban en Tierra 1. En Tierra 1 era el presente de enunciación, era la tierra a la cual se me le prestaba más atención, era la tierra importante de la continuidad de DC Comics, ¿sí? Ustedes dirán, me debo haber confundido de video porque supuestamente íbamos a hablar de Huntress acá. Pero esto es necesario para dar el contexto en el cual nació nuestra querida Helena Wayne, ¿sí? Así que vamos a adelantarnos un poquito más, y vamos a ir ya a la década del 70, fines de la década del 70, en el cual All Star Comics vuelve a salir, ¿sí? Roy Thomas trabajaba en Marvel, pero era un fanático de la Justice Society. Y habló con su amigo siempre presente en estos videos, Jerry Conway, y le sugirió que volvieran a utilizar a la Justice Society, ¿sí? La Justice Society se estaba utilizando como invitada en algunos números de Justice League, que yo tendría que tener a mano y que no tengo, pero permítanme que me tome un segundo, ¿sí?, para agarrarlos ya que estoy acá, ya que me olvidé de agarrarlos antes, ¿sí? Pero la Justice Society, que había quedado sin revista y había quedado en el limbo, volvió a aparecer. A ver si tengo la fecha exacta, miren. En agosto del 63, en este número de Justice League America, donde aparece por primera vez esta palabra funesta, ¿sí?, crisis. En esta crisis en Tierra 1 se empiezan a cruzar los personajes de Tierra 1 y Tierra 2. Y se va a convertir casi en un rito anual en algún momento, el cruce de las dos tierras. Desde el 63 al 85 lo siguieron haciendo. Hasta que llegó la otra crisis, esa que ni queremos recordar, ¿sí?, por acá, y se terminó todo. Bueno, les decía, Roy Thomas le sugirió a Jerry Conway que volviera a tener una revista propia, Justice Society, que volviera a tener realmente importancia y que no estuviera pululando como invitada de aquí por allá. Pero a su vez, Roy Thomas lo recomendó a Jerry Conway para que fuera editor en Marvel.
Así que Jerry Conway tiró un par de ideas y se fue a Marvel. Y la continuaron otras personas. Entre ellos, el asistente de Jerry Conway, Paul Levitz. Y ahí vuelve a salir All Star Comics, retomando la numeración que había quedado allá entonces, en una revista que yo no tengo porque es carísima y no la compraría, ¿sí? Ni aunque pudiera la compraría, ¿para qué? Pero la tapa la vamos a estar viendo acá, en este exacto momento. Bien. Esta nueva Justice Society tiene los personajes de antaño, pero no está Wonder Woman. Y yo sospecho por qué no estaba Wonder Woman. Wonder Woman estaba ocupada en aquel entonces. Quiero decir, en ese entonces, si no me equivoco, y esto es un dato que estoy tirando sin haberlo verificado, pero estoy acudiendo a mi memoria. Si me equivoco, me equivoco. En ese momento la revista de Wonder Woman estaba siendo protagonizada por la Diana de Tierra 2, si no me equivoco. Por razones largas de explicar, que no vienen al caso. No son tan largas, pero no quiero extender más el asunto, ¿sí? Entiéndase. Está coloquial e informal hoy el asunto, sepan comprender. Bien. Entonces había que tener algún personaje femenino, porque la verdad que era un grupo de todos hombres nada más, digamos. Qué aburrido se vuelve eso. Y aparece Power Girl. Power Girl aparece como la prima de Superman de Tierra 2. Así como tenemos a Kara Zor-El en Tierra 1, es decir, Supergirl, tenemos a Kara Zor-El en Tierra 2, o sea, Power Girl. Alguien dirá, ¿pero se llaman del mismo modo? No. Una es la prima de Kal-El y otra es la prima de Kal-El. Ajá. Bueno, a ver. El Superman de Tierra 1 se llama Kal-El, ¿sí? -EL. El Superman de Tierra 2 se llama Kal-El. Kal-L sola. En inglés suena muy parecido. Y en castellano podríamos decir Kal-El y Kal-L. Ahí sí lo diferenciaríamos. Bueno, pero ahí aparece Power Girl, ¿sí? Que es otra kriptonita. Kriptonita no, kryptoniana. Kryptonita es otra cosa. Que ocupa el lugar femenino necesario en la Justice Society. Pero alguien dice, necesitamos otro personaje femenino. Y aquí vamos a llegar al meollo de este video, que tanto, que es Helena Wayne. Y en fines del año 77 se publican 2 revistas el mismo mes. Y vamos a ver de qué se tratan estas revistas, porque aquí aparece nuestra amadísima Huntress, así que vamos a adentrarnos un poco en el mundo de las primeras apariciones de Huntress. Revista número 69 de All Star Comics. Como verán, el nombre de la revista es mucho más pequeño que el verdadero titular, el ejemplar que era Justice Society of America, ¿sí? Bien, esto tiene guiones de Paul Levitz, dibujos de Joe Staton y entintados de Bob Layton. Muy lindo dibujo. Aquí la tenemos a Power Girl. Y en esta página, ya al poco tiempo de comenzar, tenemos una figura misteriosa. Una figura misteriosa que nos sugiere una silueta familiar para todos. ¿En quién pensamos cuando vemos en esto? Si no en Batman. Bueno, pero una figura que está observando a la Justice Society de lejos. Esta misma figura va a aparecer un poco más adelante, mirando desde la ventana de un hospital a Power Girl, o sea, Kara, que ha terminado internada. La vemos de nuevo, aquí, esa figura, que finalmente se aleja. Termina alejándose, aquí. Bueno, la revelación final es que esa figura, que tanto se parecía a Batman, en realidad era la de una mujer, ¿sí? Una mujer que es la que aparece aquí, mirando con binoculares. Y nos anuncian que en el número siguiente van a develar quién es esta mujer de azul. Bueno, no sé por qué de azul, porque no la hemos visto de azul. Van a revelar su identidad. Ajá.
puro misterio en esta revista, cuya portada ya nos revelaba que esa mujer era The Huntress. Digo, ¿para qué tanto ejercicio de misterio? Para menoscabar enseguida el efecto misterioso, poniendo en la portada a Huntress como miembro del grupo, ¿sí? Pero bueno, cuestiones editoriales, ¿sí? Ese mismo mes salió el número 17 de DC Superstars. Este no es un ejemplar original, sino que es un facsímil, porque el original es carísimo. ¿Por qué? Porque se considera la primera aparición de Huntress, aunque no sabemos si es esta realmente o esta, porque salieron a la par. Bueno, aquí nos van a hablar de la nueva mujer fatal de DC. DC Newest Femme Fatale, The Huntress. Esta es un facsímil de este número que además nos trae la historia, vamos a hablar bien, hablemos bien nosotros, ¿sí? Nos trae la historia de la primera aventura, del primer caso que resuelven los legionarios originales, y una historia sobre el origen de Green Arrow por Mike Grell. Pero nosotros nos vamos a meter particularmente en la historia de Huntress. Estos bocetos no es que se incluyeron para la edición facsímil, porque la edición facsímil es, como bien lo dice su nombre, un facsímil, ¿sí? Copia hasta las publicidades. Ya venía en el ejemplar original. Estos son los bocetos que hizo Joe Staton para la tapa, que aparece aquí. Bien, ¿quién tenemos aquí? Entonces, ¿quién es Helena Wayne? Bueno, el apellido ya les sonará muy conocido a todos. Y en la página inicial tenemos a Batman y a Catwoman. Pero el Batman, fíjese, el logo que tiene ese Batman, ese es el logo de Batman de Tierra 2. En la Tierra 2, en la bonita Tierra 2, donde hay mayor libertad para trabajar con los personajes, porque importan menos que los de Tierra 1, Batman se retira, Bruce Wayne se retira y se casa con Selina Kyle, con Catwoman. Catwoman se reforma, se entrega a la policía. Aquí nos explican un poco el tema de las dos tierras. A cada rato nos explican el tema de las dos tierras por las dudas. No es casual, esta postura didáctica apunta a que los lectores nuevos no estuvieran perdidos y entendieran que era esto de las tierras paralelas. Como les iba diciendo, Selina Kyle se reforma y Bruce Wayne la espera, y cuando la liberan de la cárcel, él la está esperando allí y se casan y tienen esa hermosa hijita, ¿sí? Y va a ser Dick Grayson de Tierra 2 el que se va a encargar de las funciones de Batman, aunque también se va a encargar de otras cuestiones porque va a ser una suerte de embajador, va a tener funciones internacionales, ¿sí? No se va a transformar en Batman, pero cuando haya apuro, bueno, es posible que lo tengan que llamar a Robin, ¿sí? Es el Robin de Tierra 2. Y acá tenemos a la feliz familia Wayne, ya con Helena crecida, ya toda una joven, bonita como su madre. Los genes de Selina Kyle se transmitieron, pero vemos que recibe Selina Kyle un llamado y un ex cómplice la extorsiona. Parece que Selina Kyle había matado a un policía sin que ella lo supiera. Ella pensó que lo había reducido, pero resulta que lo había matado. Y este hombre tiene una fotografía que qué puntería para sacar fotos, ¿no? Era un verdadero cronista de excelencia este hombre. Y la piensa extorsionar, piensa contarles a todo el mundo quién era Selina Kyle y cómo mató a alguien. E imagínense, si Bruce Wayne se entera que Selina Kyle mató a una persona, ese matrimonio se va a disolver inmediatamente, y la extorsiona y la hace participar en algunos crímenes. Lo convocan a Batman con la batiseñal. Robin no estaba en ese momento, así que, como estaba semi retirado Bruce Wayne, cada tanto se ponía el traje de Batman e iba de nuevo.
y termina encontrándose a Catwoman, que estaba allí a la fuerza, extorsionada, pobre Selina, teniendo que participar de un robo. Ella termina cayendo de unos cuantos metros de altura y muere en brazos del hombre que la amaba, pidiéndole perdón, pobre Selina, y Bruce destrozado. En la página siguiente tenemos a Bruce y a su hija destrozados. Bruce Wayne llora, Helena Wayne se mantiene ahí impertérrita, pero con algún juramento interno que podemos imaginar. Helena Wayne se va a transformar en ella misma, en una heroína, en una vigilante nocturna. Podemos entender por qué, ¿sí?, esa silueta que vimos en la revista de All Star Comics jugaba a la similitud con Batman, dado el antifaz, ¿sí?, que utiliza Huntress, que tiene terminaciones puntiagudas. De atrás pueden confundirse con las orejas de Batman, como vemos en esta silueta, ¿sí? Bien. Jura ante la tumba de su madre que combatirá el crimen y que la vengará, además. Entonces va a buscar al hijo una gran 7 que la había extorsionado, y lo deja ahí en una red servido a la policía. Bruce Wayne se pregunta quién habrá hecho eso. Ella no se lo revela y sonríe porque sabe que fue ella, Huntress. Este es el comienzo de Huntress. Este es el comienzo de Helena Wayne. Trágico comienzo, ¿no? Porque comienza con la muerte de su madre, toda esta historia. Así que, bueno, este es el origen secreto de Huntress, que obviamente se va a unir a la Justice Society. Vamos a ver solo un poquito del número 70, el número siguiente, ¿sí?, donde ya ella se presenta, ¿sí?, ante todos. Ya va a aparecer ante los miembros de la Justice Society y va a trabar amistad, con una hermosa amistad con Power Girl, ¿sí? Las dos mujeres del grupo se van a hacer muy amigas. Así que bien, ¿cuál es la primera aparición de Huntress realmente? Bueno, decídanlo ustedes. Bueno, la Justice Society se siguió publicando en All Star Comics. Acá tenemos número 70, número 71. Acá la tenemos ya a Helena en la tapa. Número 72, no vamos a ver todo por dentro porque sería muy largo, ¿sí? Fíjense cómo acá tenemos a Helena Huntress peleando con Huntress, la Huntress que era una villana antigua, ¿sí?, y que tuvo una hija con Sportsmaster, que está acá, que se llamó Artemis. ¿A quién le importa esto? A nadie, pero es un dato que acabo de recordar. Como hay tantas Artemis, pero eso se descubre ya en tiempos de Infinity Inc., pero no nos adelantemos. Y acá está el número 74. Y el número 74 marca, además, el final de All Star Comics, ¿sí? Si bien acá habla de un próximo número, nos prometen próximos números, llegó la famosa implosión de DC y terminóse All Star Comics, ¿sí? Pero bueno, se pasó a otra revista que fue Adventure Comics. Así que vamos a ver un poquito de lo que ocurría en Adventure Comics con la Justice Society, Helena Wayne incluida, por supuesto. En el número 461 de Adventure Comics irrumpe triunfalmente la Justice Society. Esto era lo que se llamaban Dollar Comics. Eran revistas que salían $1, era un precio más elevado que las revistas comunes, pero tenían 68 páginas sin avisos publicitarios, para nada. La contratapa va a tener un lindo pin-up de Staton y Giordano de la Justice Society de aquel momento, ¿sí?
Green Lantern, Hawkman, Doctor Fate, Flash, Robin, Hourman, Wildcat, Doctor Midnight, Star Spangled Kid y Huntress, ¿sí? La sangre nueva era la de Power Girl y Huntress. Bueno, Robin también era más grande que Huntress, pero era más chico que los demás que estaban acá. Y Star Spangled Kid tenía la particularidad de estar siempre joven a pesar de que fuera viejo. Bueno, ¿qué más nos encontrábamos en Adventure Comics? Que era una revista ómnibus, podríamos decir, ¿sí? Vamos a ver un poquito ya que estamos, ¿sí? Tenemos a Flash con guiones de Cary Bates, dibujado por Eve Novick, personaje que tenía su revista a la par. Y teníamos a Deadman, dibujado por Jim Aparo, con guiones de Len Wein. ¿Sí? Deadman en ese momento ya no tenía su publicación. No había tenido una revista con el nombre Deadman, sí, pero era titular, ¿sí? De Strange Adventures. Y bueno, aquí había pasado a tener algunas paginitas en Adventure Comics. Adventure Comics eran historias fraccionadas, historias que se fraccionaban en 3-4 partes, así podían meter varios personajes por número. Bueno, llegamos a la de Justice Society. ¿Cómo comienza esto? Con la Tierra 1 y Tierra 2 nuevamente. Y nos explican, por ejemplo, que hay personajes que están solo en Tierra 1 y solo en Tierra 2. Por ejemplo, Doctor Fate está solo en Tierra 2. Y Aquaman solo en Tierra 1, aunque después van a ocurrir cosas que van a desdecir lo de Aquaman. Pero bueno, creo que ocurre en All Star Squadron eso. Así que échenle la culpa a Roy Thomas, cualquier cosa. Bien, esto es Paul Levitt y Joe Staton. Joe Staton que se entinta a sí mismo otra vez. Bueno, tenemos a Power Girl, Huntress, con Robin, que es un hermano para ella, ¿sí? El vínculo que tienen es de hermanos, sinceramente. Y va a pasar algo, que aquí aparece un criminal que empieza a reclamar la presencia de Bruce Wayne. Comienza, está en Gotham City y reclama que aparezca el comisionado Bruce Wayne, porque Bruce Wayne se había retirado, ya no era Batman, pero había pasado a ser el comisionado ya en este momento. Y aparece tal cual lo requiere este criminal. Bueno, ¿cómo termina la revista? Con Aquaman, dibujado por Don Newton, con guión de Paul Kupperberg. Bueno, hermosos dibujos de Don Newton, aunque el entintado es de Chiaramonte. No lo beneficia mucho a Don Newton. Es un poco rústico por momentos el entintado. Necesita un entintador más fino, pero es lindo igual esto. ¿Y teníamos algo más? Sí, Wonder Woman, creo que esto es de Jack Gable, si no me equivoco. Jack Gable, historia de Jack Harris. El dibujo no es muy lindo y las historias tampoco la gran cosa. Aquaman, vale aclarar, no tenía revista en ese momento. Wonder Woman sí. Y acá no se mandaban las obras. Las ideas sobrantes las mandaban acá. Bueno. Número 461 de Adventure Comics. Y vamos a pasar al 462. A ver qué es lo que había ocurrido luego. Porque la tapa es una tapa muy recordada. Porque es la de la muerte de Batman. Estamos acostumbrados a que los personajes mueran y que a los 10 minutos regresen, ¿sí? Sobre todo es una costumbre odiosa que empezó a hacer DC Comics más adelante. Pero Batman se murió. Quiero decir, está muerto. Esto no es un truco, una portada llamativa para atraer lectores. Está muerto en serio, ¿sí? Está en un cajón, lo están velando. Se murió. A ver si queda claro. Bien, ahora vamos a ver cómo se murió. Pero antes no, porque es lo primero que aparece en la revista. Otra vez por Levitt y Staton. Y tenemos a Helena y Dick ante la tumba de Bruce Wayne.
porque se murió, no sé si se entiende. Bueno, ¿se acuerdan que dijimos hace unos minutitos que requería este villano la presencia de Bruce Wayne? Bueno, termina muriendo Bruce Wayne aquí, ante los ojos de su hija. Su hija, que había perdido hacía un año a su madre, Selina Kyle, ahora muere. Ahora muere, no, quiero decir, ahora ve morir a su padre con el manto de Batman, hay que decirlo. Muere con el manto de Batman puesto. En un acto heroico, por supuesto. Se queda huérfana Helena Wayne, que ya no parece impertérrita, sino que está destrozada. Se murió en serio, a ver si lo entienden. Batman de Tierra 2 se murió. Acá Dick Grayson sugiere convertirse él en Batman, pero Helena Wayne lo convence para que la figura de Batman ya no vuelva a aparecer, que él siga siendo quien es, y ella será quien ella es. Bien, triste el asunto. Así que se quedó huérfana Helena en un par de añitos, pobre. Bien. La historia sería un poco más livianita, acá con Flash dibujado por nuestro amigo John Heck. No importa mucho esto realmente. Acá tenemos a Deadman, ahora dibujado por José Luis García López. Y ya los planos inclinados nos sugieren que es García López. Bueno, hermosísimo. ¿Quién es el entintador? Dick Giordano encima. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podríamos pedir? Un papel un poco mejor para que la impresión fuera superior. Pero esto es bellísimo de todos modos. Y Jack Abel, que sigue insistiendo con Wonder Woman, con guiones de Jack Harris. Todas historias realmente. Acá aparece Sargon the Sorcerer. Bueno, nada relevante. Y Aquaman, pero ahora dibujado por John Heck, que no contento con haber dibujado Flash, también dibujaba Aquaman. Mira vos. ¿Y el entintado de quién es? De Bob Smith. Bob Smith tendría que haber entintado a Don Newton y Chiaramonte a John Heck, la verdad, pero bueno. Todo al revés. Bueno, en fin. La historia de la Justice Society sigue. Acá tenemos una tapa doble en el 463. No lo vamos a ver. Vamos a ver rapidito a ver qué pasaba. Acá ya Wonder Woman. ¿A quién la dibuja acá? ¿Esto qué es? ¿Qué es Staton que dibuja esto? Es Joe Staton, sí. Miren a Staton dibujando a Wonder Woman, No es algo muy usual eso. Ya lo hace más atractivo. Y el guion es de Jerry Conway, que en ese momento era guionista de Wonder Woman, de hecho, de la revista regular. Aquaman sigue en manos de John Heck. Y acá tenemos la Justice Society. Y la tenemos a Helena, que se quita el antifaz. Bueno, está pasando por momentos traumáticos. Y la consuela un poco aquí Doctor Fate y demás. Son buenas estas historias, son buenas historias de la Justice Society. Para mí la época más linda de la Justice Society por los personajes que tiene. Acá tenemos la belleza de nuestra querida Helena a pleno. Bien. Y Deadman acá está en manos de García López. También. Sí, a García López. Pero entintado por Chiaramonte. Y se nota la diferencia con el número anterior. Y John Heck, supongo que está acá. Sí. Esos perfiles de John Heck son inconfundibles. Perfiles no, perdón. Este no es un perfil, sino un plano frontal. En fin, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, 464, tapa, muy linda tapa, de Jim Aparo con Deadman. No es doble tapa, sí es doble tapa también, miren ustedes. Aquaman, Flash. Wildcat va a ser el protagonista de la historia de la Justice Society. Quien dibuja Wonder Woman, esto por curiosidad. Vamos a ver, veo que volvió Don Newton
Aquaman, por suerte para todos, entintado por Bob Smith. Se avivaron de cómo había que hacer las cosas. Y Wonder Woman, ¿quién dibuja esta Wonder Woman? Porque esto ya no es Staton. Es José Delvaux, Conway y Delvaux, que es quienes estaban haciendo la revista regular de Wonder Woman, ¿sí? Bueno, la historia de Justice Society, aquí no hay cuestiones tan superheroicas, sino que sí, hay una pandilla, pero más bien Wildcats que sale una noche a recorrer un poco la ciudad, mientras que los más jóvenes, es decir, Kara, Elena y Robin, ¿sí?, salen a pasear un poco. Bueno, Deadman lo tenemos aquí, ahora en manos de Aparo. En buenas manos estaba Deadman, si no es Aparo, es García López. Así que muy bien. Estas historias de Deadman después van a quedar olvidadas, esta etapa de Adventure Comics, quiero decir, fuera de continuidad, cuando retomen. ¿Se acuerdan que hicimos un video acerca de miniseries? Bueno, en la miniserie de Deadman mencionamos que los de Adventure Comics lo pasaron por alto, se lo olvidaron. Y Tom Heck, que sigue firme con Flash. Bueno, esta revista era bimestral, hay que decir. Así que tampoco había tantas historias de la Justice Society porque salía cada 2 meses. Esta no tiene tapa doble. Sigue Don Heck firme con Flash. Por lo que veo es García López el que hace Deadman, y la verdad que esto es hermosísimo. Estamos haciendo bien foco ahí. Sí. Cuánto detalle. Cuánto detalle. Esta historia no es gran cosa, porque la verdad es que no es gran cosa. Recuerdo que el guión no era gran cosa. Ahora el dibujo la eleva tanto. Pero bueno, cosas que pasan cuando uno tiene un dibujante así. Y Justice Society, que sigue con Joe Staton y Paul Levitt. Esta historia era un poco menos interesante. Pero la tenemos aquí a Power Girl y a Huntress trabajando juntas. Como no podía volar, además, Huntress, Power Girl solía llevarla, ¿sí?, para ahorrar tiempo, para que no anduviera gastando energía y pudiera ahorrar tiempo. Bueno, ¿quién dibuja Aquaman? Tenemos Don Newton, ahora con Dan Atkins. Lindo dibujo, linda época de Aquaman, además. Y acá se termina la revista. Y acá se va a terminar también la estadía de la Justice Society en Adventure Comics. Este es el último número que tiene historias de la Justice Society, ¿sí? Acá tenemos a Mike Nasser dibujando Flash. No está nada mal esto, ¿eh? Nada mal. Bien. Vamos a pasar a Deadman, que es García López. Esta historia sí que es muy linda. Miren la página inicial que tiene. Hermosa, hermosísima. El amigo García López. Muy buena historia esta Deadman. Esta sí estaba bien. Y acá tenemos a Superman y a Wonder Woman, porque es una historia del pasado. ¿Qué ocurre? Acá nos cuentan por qué se disolvió la Justice Society. Y se lo cuenta Huntress a Power Girl. No es que Huntress haya sido testigo de aquello, pero conocía la historia. Así que es una charla de amigas en la cual Huntress le comenta por qué se terminó la Justice Society. Y se termina por culpa de cuestiones, por cuestiones políticas, ¿sí? Este senador, que se parece muchísimo a McCarthy, como que lo es, aunque no lo mencionen, les exige que revelen sus identidades y ellos se niegan y se retiran. Referencia a tiempos de casas de brujas, el macartismo, recordarán, década del 50 en Estados Unidos, comités que investigaban supuestas acciones antiamericanas
y demás. Hasta la Justice Society cayó allí. Por eso se terminó. Continúan las aventuras de la Justice Society en otras revistas. ¿Sí? Acá ya nos anuncian que en Adventure Comics no van a seguir más. Y de hecho no van a seguir en ningún otro lado. ¿Sí? No van a tener ya estadía fija. Y van a estar de invitados por aquí y por allá. Don Newton seguía con Dan Atkins haciendo esta linda historia de Aquaman. Y Adventure Comics de acá en adelante va a estar protagonizada por Aquaman, Plastic Man y Starman, y va a dejar de ser Dollar Comics además, así que termina una época también para Adventure Comics, a la cual tampoco le quedaba tanto tiempo. Ven que termina en el 500 y algo cortos, después pasa a ser un digest, revista pequeña. Bueno, Adventure Comics, habrán pasado personajes por aquí, ¿no? Como que Legion of Superheroes nació en Adventure Comics también. Así que bueno, ese es el paso de la Justice Society, Helena Wayne incluida, por Adventure Comics. Bueno, a su vez, Huntress en el año 78 ya había hecho los primeros intentos de carrera en solitario, por así decirlo. En el año 78, en el número 17 de Batman Family, que era una revista que nucleaba personajes del mundo de Batman, ¿sí? Robin, Batgirl, Batman obviamente, Man-Bat, aparece Huntress y aquí se va a cruzar por primera vez con el Batman de Tierra 1, porque el protagonista aquí era el Batman de Tierra 1. Entonces ella se va a cruzar con el Batman de Tierra 1. Vamos a ver cómo es que se conocen. Bueno, Batman Family era un dollar comic para este entonces, 80 páginas de pura diversión y aventura. Tapa de Mike Kaluta es esta. Robin, Batgirl, Batman, Man-Bat, Huntress. Empieza con una página inicial de Jim Starlin. Y la primera historia es de Batman y Robin, con guión de Jerry Conway. ¿Se acuerdan que dijimos que Jerry Conway había sugerido lo de Justice Society y se había ido a Marvel como editor, como jefe de editores, pero duró muy poco como editor, como jefe de editores en Marvel? Después vino al muy poco tiempo, Archie Goodwin, y finalmente apareció Jim Shooter en el 78, y ahí sí, ya la estadía fue más larga. Pero bueno, estamos hablando de Batman y no de Marvel. Aparece un intruso ahí en el cuartel general de Batman. Recuerde que en esta época Batman no estaba en la Baticueva, la Batcave, sino que estaban en el edificio de la Fundación Wayne, ¿sí? Allí se alojaba todo el centro de operaciones de Batman. Aparece un intruso y el intruso es Helena Wayne, ¿sí? Que le dice, en cierta manera podríamos decir que soy tu hija. ¿Qué? Le dicen. Bueno, ¿qué se explica de nuevo? Las tierras paralelas. Explica esta cuestión de las tierras paralelas, del otro Batman, ¿sí? De paso le da una paliza a Robin como si nada. Bueno, explica la cuestión de la Justice Society y demás. Y se va. La historia de Batman sigue, es una buena historia esta de Batman. Dibujada por Monchi Maparo. Y llegamos a esta historia que va a tener como protagonistas a Batgirl, Batwoman y Huntress. Y va a estar dibujada por Don Heck. No es un trabajo muy inspirado de Don Heck este. De hecho hay un par de... A ver si no recuerdo mal. Hay una viñeta, claro, aparece Catwoman como un recuerdo. En realidad es una ilusión que está teniendo Helena. Y hay un rostro de Catwoman que es bastante espantoso, miren. ¿No? Selina Kyle, una mujer que tiene que ser hermosa. Bueno, muy hermosa no le salió a Tom Heck ahí, sinceramente. Pero bueno, tampoco vamos a cargar las tintas una otra vez. Acá el dibujo cambia.
Vender ratos. Otra vez, miren esa cara de Catwoman. ¿Verdad? Muy, muy feo esto. Pero fíjense que esta página sí es bonita. Bueno, en fin. De civil, Elena se viste con los mismos colores por lo general que usa en su traje. Que tiene una herencia cromática del traje de su madre y del traje de su padre. Así que bueno, es una historia común y silvestre, la verdad. No es para resaltar, pero bueno, tiene la particularidad de tener a Catwoman, a Huntress, a Batgirl y a Batwoman. Y Huntress va a empezar a aparecer, mientras vemos que sigue por acá, Man-Bat y Demon, miren, dibujado por Michael Golden. Mira vos. Bueno. Va a empezar a tener sus historias, sus primeras historias en solitario aquí, a partir del número 18 de Batman Family. Pero eso no lo vamos a ver en revista, sino que vamos a acudir a este lindo trade paperback que se llama The Huntress Dark Knight Daughter, una portada bellísima de Brian Boland. Elena ante sus padres que se sorprenden al encontrarla vestida de Huntress. Y vamos a ver esas historias que protagonizó en esos poquitos números de Batman Family para tener una idea de lo que hacía Elena solita. Bien. Todas estas historias son guiones de Paul Levitz y dibujos de Joe Staton, entintado por Bob Layton. Bueno, el corte de las historias de Huntress son similares a las de Batman, ¿sí? Tiene que ver más bien con cuestiones terrenales, no hay elementos sobrenaturales, la verdad. Ella no tiene superpoderes, ¿sí? Tiene que depender de su muy entrenado cuerpo y de todo su intelecto y destreza para la investigación. Aquí la vemos trepando por estos cables de acero, ¿no? Algo muy batmaniano, desde el ascensor. Pero es un personaje que no es una copia de Batman, por más que vayamos a encontrar muchas hasta sombras alegóricas como estas, que nos remiten a Batman constantemente. Otra cosa que vamos a ver muy seguido es que se tiene que andar cambiando de ropa a cada rato, ¿sí? Para pasar de ser Elena a Huntress y de Huntress a Elena. Bueno, excelente dibujo de Staton. Son buenas historias, más bien citadinas, dentro de ambientes urbanos. Muy, muy lindo. Si bien acá aparece una historia nueva, en realidad es la continuación de la anterior. En Batman Family estaban fraccionados. Y así del número 18 al 20 de Batman Family, Elena fue protagonizando su primera historia, digamos, sola. Obviamente es una gimnasta eximia, porque su trabajo, su actividad se lo requiere. En la lucha cuerpo a cuerpo es brillante también. Otra vez la sombra alegórica, ¿sí? Si bien es la sombra de el antifaz de Elena, una sombra que nos remite a Batman constantemente. Bien. Esta página a mí me resulta un poco graciosa, pero está muy bien. Fíjense, después de haber quedado a merced del fuego, atado a una silla, se libera y vuelve a su casa y se pega un baño. Está cansada Elena, la vemos ahí en una robe de chambre, y se pone a pensar en el caso que tiene que solucionar. Piensa en pistas, empieza a colegir, a deducir, pero de paso nos muestra lo bien dotada que está, ¿sí? Staton decide dibujarla en una pose que no es muy natural, digo, para andar pensando en cuestiones detectivescas,
pero le agradecemos a Staton que nos recuerde que además de ser una mujer inteligente y físicamente ágil, es bellísima como su madre, ¿sí? Así que ahí la tenemos a Elena, que cada tanto va a aparecer bañándose o saliendo de bañarse. Hay algo recurrente en eso. Es un lindo elemento. Yo lo agradezco. Gracias, Joe Staton. Bueno, y así termina la primera aventura de Elena. Pero esta revista, Batman Family, también llega a su fin. A su vez, nuestra querida Helena Wayne empezó a aparecer en estos cruces de Justice Society y Justice League, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas escenitas en particular, ¿sí? Estos son unos recopilatorios que se llaman Crisis on Multiple Earths, que traen todos los cruces de Justice Society y Justice League, pero vamos a ver algunas escenitas donde participa nuestra querida Elena. Bien, Justice League número 159, guión de Jerry Conway, cuando no, del dibujante era Dick Dillon, dibujante durante mucho tiempo en Justice League. De hecho, dejó de dibujar Justice League porque falleció, si no hubiera seguido. Y bueno, esto es una reunión de camaradería de la Justice Society y Justice League. Se reúnen a comer, ¿sí? Y quería ver esta escena, ¿no? De Batman observando a Huntress, Batman de Tierra 1. Todavía el Batman de Tierra 2 vivía en este momento, ¿sí? Y dice, no sé qué le envidio más al otro Batman, dice, o su retiro o su hija. Quiero pensar que lo que está envidiando es tener una hija tan bien plantada en la vida y demás, y que no está teniendo otros pensamientos Batman. No, la verdad que no. Para Helena, Bruce Wayne de Tierra 1 es como un tío, y de hecho ella le dice tío, lo llama de esa manera, ¿sí? Así que esta es la primera vez que Huntress va a aparecer en uno de estos cruces de Justice League y Justice Society. Bueno, ahora sí recurrimos al trade paperback 171, o sea, apenas 10 numeritos más tarde, una vez por año más o menos se juntaban. Ya Huntress la tenemos en la tapa. Nuevamente las tierras paralelas. Nos mencionan las tierras paralelas cada rato. Miren a Satana con su traje de la década del 70, o de parte de la década del 70, no de toda la década del 70, sino parte. Que en realidad era el traje que utilizaba la madre originalmente. Bueno, eso se va a descubrir luego. Perdón, estoy haciendo aquí un pequeño ajuste de foco con la cámara. Y acá tenemos a Bruce consolándola a Elena, ¿sí? Porque aquí sí, ya en el transcurso de esos 10 meses había muerto el Batman de Tierra 2, así que Batman ya no tenía nada que envidiar. Pero se sentía extraño, ¿no? Sentía como si una parte de él hubiera muerto, porque bueno, son personajes muy similares, son versiones de otra Tierra. Entonces hay un vínculo. Pero acá hay una escena, vemos como le dice Uncle Bruce, tío Bruce, podrías abrazarme por un momento, ¿sí? Una escena dramática protagonizada por Elena y Bruce Wayne de Tierra 1, en este caso. A los pocos números, 10 números más, digamos, a ver qué estamos, acá en el número 172, a los 11 números, una vez por año se daba, ¿sí? Tenemos la famosa crisis, otra vez crisis, pero en New Genesis, en Nueva Génesis, ¿sí? Así que esto, si no me equivoco, tiene a George Pérez adentro. No tenía a George Pérez adentro. Va a ser más adelante. Ya me parecía que esta primera página que no era George Pérez. Pero ahora tenemos a Huntress de nuevo. Esto no nos extraña.
Pero bueno, acá los personajes creados por Kirby de New Genesis se van a vincular en esta crisis, ¿sí? Así que tenemos a Metron, Big Barda, Mr. Miracle, etc. Bien, ¿cuál es el siguiente cruce? El del 184, ¿sí? Esperen, tengo que fijar una cosita, porque estábamos en el 183. La continuación, ¿sí? Ya sí está dibujada por George Pérez. Acá sí, ya dibuja George Pérez. Pintado por McLaughlin. No es el Pérez que íbamos a ver un par de años más tarde, ¿no? Esto es del año, ya les digo, 80, ya me parecía. Recién venía de Avengers Pérez para DC. Había dejado Avengers muy recientemente. Y estaban ya se habían empezado a publicar los New Teen Titans, ¿sí? Y a pesar de este plano cenital muy elaborado, todavía no es para mí el mejor Pérez. Y además hay que decir que entinta McLaughlin, lo cual no es el mejor entintador para Pérez, en mi opinión, ¿sí? En mi irrelevante opinión. Bien. Esto continúa en el 185. Aquí tenemos a Huntress otra vez. Esto parece ya un video de la Justice League. No es la idea, ¿sí? Piensen que cuando Darkseid se estaba usando en estas historias, todavía no era el personaje que iba a tener toda la importancia que tendría luego, ¿sí? Era el villano de las historias del Cuarto Mundo, pero nada más que eso. Era un personaje poderoso, pero no iba más allá de eso. Bueno, linda conjunción de personajes, pero insisto, lo de Pérez iba a ser mejor más adelante. Bien, acá tenemos el número 195 y fíjense que George Pérez en este caso se va a entintar a sí mismo. ¿Cuántos números más tarde fue esto? 10 números más tarde, porque no dibujó mucho George Pérez en Justice League. A veces cuando se habla de la época de Pérez, bueno, estamos hablando de 9 números, 9-10 números, no más que eso. Pero el dibujo es mucho más lindo, ¿sí? Ya nos remite al Pérez que iba a ser historia, realmente. Y acá aparece Cheetah. No sabía Pérez que un día reescribiría él el origen del personaje. Bueno, Huntress tiene una aparición, pero me parece que ya no es tan vital. De hecho, acá lo tenemos, ¿sí? Recién aparece aquí. Pero la cuestión va a ir por otro lado. Es el cruce más ambicioso argumentalmente, ¿sí? De Crisis en Tierra Prima, Crisis on Earth Prime, va a tener 5 partes y pasa de Justice League a All Star Squadron, de Justice League a All Star Squadron y termina en Justice League. Esta es una muy buena historia, la verdad. Creo que de los cruces de Justice League y Justice Society resulta el más interesante, ¿sí? Y a Huntress la vamos a ver en todas las tapas, ¿sí? Está aquí, está aquí, está aquí, está por acá y está por acá, ¿sí? Todos dibujos diferentes. Esto sí ya es... Yo no me acuerdo si es Dick Gillen o si es... Esperen, Don Heck. Pero es Don Heck entintado por Romeo Tangal, por lo tanto va a ser mucho mejor el aspecto del dibujo. La verdad es esa. Así que es Don Heck, que por lo general no nos engolosina las pupilas, pero entintado por un entintador genial como Romeo Tangal. Bueno, acá Huntress sí, no va a tener una importancia vital, pero va a aparecer. Es una historia bastante compleja, con muchas vueltas, con mucho texto, ¿sí? Porque si bien Conway es el guionista, está coarmado con Roy Thomas.
Esta Huntress no es bonita, por más que Romeo Tangle intente arreglarla, algo raro hay en su rostro. Pero bueno, Zatanna ya había vuelto a tener... No había vuelto, había pasado a tener otro traje, que es el traje ya vinculado a la década del 80, porque esto es del año 82. Bueno, la historia es muy buena. Si no leyeron esta crisis en Tierra Prima, yo la recomiendo realmente, ¿sí? La parte 2, fíjense, tiene tapa de John Cooper. La primera es la tapa de George Pérez, ¿sí? La segunda tiene tapa de John Cooper. Vamos a ver un poquito nada más de viciosos nada más, porque este es un video de Huntress. Y adentro, ¿quién dibujaba? Adrián González, editado por Jerry Ordway. Bueno, es una historia enrevesada porque hay personajes de Tierra 3, Tierra 3, está Tierra Prima. Lo tenemos a Gorbachev, Fidel Castro y Kennedy. Bueno, está muy bien igual, Como historia es entretenida, es rebuscada, pero está bien. Está bien. No es rebuscada, es compleja. Son cosas muy diferentes. George Pérez, otra vez en la tapa aquí, no dibuja por dentro, sino que no sé si es Don Heck también. Muy posiblemente que sea Don Heck. Y sí, es Don Heck, pero ya no está Romeo Tangle y la diferencia se nota mucho. Ultra Squadron, otra vez tapa de John Cooper. Ultraman pegándole a Superman. Tenemos una mezcla de Tierra 3, Tierra 1, Tierra 2. Bueno, y finalmente la parte 5 aparece en Justice League of America, seguramente también dibujada por Heck. Tapas de George Pérez, pero adentro debe ser Heck, sí. Que se entinta a sí mismo. Y bueno, ocurre eso. Bueno, pero la historia es buena. Si le siguen las volteretas que da, y acá la tenemos ya que estamos a Huntress pegándole a la suerte de Batman de Tierra 3, ¿sí? Porque este personaje, Owlman, es el Batman de Tierra 3. Ustedes saben que en Tierra 3 hay solo un héroe y los demás son todos villanos, pero son versiones invertidas de los héroes principales de Tierra 1 o de Tierra 2, bueno, depende, qué complicado se hace esto. Pero Ultraman es la versión de Superman, Superwoman es la versión de Wonder Woman, bueno, etcétera, ¿sí? No nos vamos a meter ahora con Tierra 3. Pero está bien elegida que esta contienda sea entre Huntress y Owlman, que vendría a ser el equivalente de Batman, pero de Tierra 3. Gana, ¿sí? Huntress, obviamente, porque es Helena Wayne. Bueno, pero es, digo, de los cruces de Justice Society y Justice League, es el más ambicioso. Tiene 5 partes, así que léanlo, es realmente entretenido, ¿sí? Ya teníamos la revista Batman Family cerrada, que es una revista que no vendía mal, pero que se cerró para que no tener que cerrar Detective Comics. Achicaron el mundo de Batman, la cantidad de revistas de Batman, y la que cayó fue Batman Family, que no vendía mal, para no terminar con la tradición de Detective Comics. O por lo menos eso cuentan. Habría que ver si fue tan así. Pero la tuvimos un tiempo, Elena, ¿sí? Un año, por lo menos sin aparecer en ninguna historia en solitario. Pero en 1980, mediados de 1980, sale el número 271 de Wonder Woman. Y vemos que Elena ocupa, digamos, un quinto de la tapa. Y aquí nos dicen que
por pedido del público, porque ustedes lo exigieron, llegan las historias de Huntress, sus propias historias mensuales. Bueno, esto no se trataba de una publicidad de una revista de Huntress, sino que Huntress iba a empezar a hacer historia complementaria en Wonder Woman. Pero de eso nos vamos a ocupar en el próximo capítulo dedicado a Huntress. Así que estén muy atentos, porque seguiremos todo el camino, el largo y arduo camino que hizo nuestra amada Helena Wayne. Y no quiero ni pensar en cómo terminó ese camino.